importante esto. Mucha gente no le gusta orar. Y lo voy a hacer sincero, la carne no le gusta orar. Porque la carne busca lo suyo, la carne busca las cosas de la tierra, más el espíritu busca las cosas de arriba, las cosas de Dios. Y solamente a través de la oración, hermanos, podemos comunicarnos con Dios y la palabra del Señor. Dios escucha, Dios contesta, Dios responde, pero también puede ser un no o sí. Pero cuando diga no, es que esa es su voluntad. Y si es sí, es su voluntad. No es la nuestra, es la de Él. Amén. Aquí hay una exhortación de parte de Pablo, hermanos, correspondiente en contra de la preocupación. Yo preguntaba la semana pasada cuántos de ustedes son personas que se preocupan demasiado. Y la pregunta es nuevamente, ¿cuántos de ustedes están preocupados por algún detalle, alguna situación, algún problema, por algún familiar, por alguna cosa que no se ha solucionado? Y déjeme decirle, la Biblia aquí nos enseña de que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En toda oración y ruego con acción de gracias. Cada situación, mis hermanos, que pudiera causar ansiedad en nuestras vidas es una oportunidad para orar a Dios. Lo vuelvo a mencionar, es una oportunidad para orar a Dios. De hecho, podría, hermanos, argumentarse que orar por asuntos de la vida cotidiana nos protege de la preocupación. Nos protege la preocupación. Así que la oración, hermanos, es el remedio. Debemos de orar. Cada circunstancia, mis hermanos, cada relación, cada necesidad es un objeto, hermanos, legítimo de oración. Entonces, hermanos, cuando se presenta una necesidad, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de platicar con Dios, es tiempo de remitirle el problema a Dios, es tiempo de remitirle nuestras necesidades a Dios y Él responde. Amén. Y no le estamos pidiendo a alguien que no puede o a ver si quiere, no, Él puede. Le decía aquel hombre al Señor, si quieres, puedes sanarme. Le dijo el Señor, quiero, sé sano. Una lectura casual del libro de Hechos, hermano, nos revela que los cristianos oraban por todo. ¿Sabe usted esto? Si usted lee la Biblia, allá en el libro de los Hechos, se va a encontrar que la iglesia primitiva oraba por todo. Por todo oraban. Metieron a Pedro a la cárcel, oraban al Señor. Pablo cayó a la cárcel, Pablo y Silas, y oraron al Señor. Hermano, cuando nosotros oramos, las puertas de las personas, por ejemplo, que están en la cárcel, se abren. Cuando nosotros oramos, cuando hay necesidad, Dios suple. Elías oró, ¿y qué sucedió? Descendió fuego del cielo para consumir aquel altar que Elías le estaba haciendo al Señor. Josué oró y el sol se paró, dice la palabra del Señor. Algo que no lo puede hacer ningún hombre en esta vida. Nadie. Esto es sobrenatural. Y le voy a decir algo, hermano. Nunca más ha pasado esto. Y se dice que en lo que viene siendo el tiempo de la vida, hay ciertas horas que le falta al tiempo que tenemos. Y se dice que caen en conclusión que la razón de que le faltan casi un día a todo lo que la existencia de la vida aquí en la tierra es la razón del tiempo que separó el sol cuando oró Josué para terminar de pelear aquella guerra. Esto es grandioso, hermanos. Y vuelvo a mencionar, esto es sobrenatural. Iglesia, creamos en Dios y oremos a Dios y Dios sabrá qué va a hacer con nuestras necesidades en nuestras vidas diarias. Voy a tocar el punto, la paz viene a través de la oración. Basado en los versos 6 al 7, versículos 6 al 7. Estoy leyendo, hermano, la Biblia, la versión de la Biblia de las Américas, que dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias,
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Voy a hablar aquí, hermanos, 3 puntos muy significativos en este estudio bíblico. Pero primero voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes son personas de oración? Y si no lo es, yo le invito, hermanos, comience a acostumbrarse a orar a Dios. Ahora, no necesariamente tenemos que orar cuando las cosas van mal, sino también cuando todo está bien. Platicar con el Señor, tener comunión con el Señor, hablar con Él. Aunque hay mucha gente que dice que esto es una locura, que no es necesario, no, permítame decirle, la iglesia necesita orar a Dios continuamente, hermanos. 3 puntos significativos. El primero, que ya lo estudiamos la semana pasada, lo voy a volver a mencionar, pero únicamente como un repaso. El antídoto para la ansiedad, no preocuparse, basado en la porción primera del versículo 6, donde dice, por nada estéis afanosos. Esta palabra es estar ansioso, y el significado de ello es de que no, para que no estemos ansiosos acerca de nada. La idea es que el creyente no debe de preocuparse ni molestarse acerca de nada, y la palabra nada en el griego significa ni una sola cosa, que viene siendo esta palabra meden, significa ni una sola cosa. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros, hermano. O sea, cuando usted pone la petición a Dios, Él sabe cómo lo va a contestar y cuándo la va a contestar. Nunca llega tarde, siempre llega en el momento preciso, hermanos. Así que la número 2, el remedio para la ansiedad y la preocupación, la oración. Basado en la porción que sigue en el verso 6. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ahora vamos a tocar el punto sobre mediante oración y súplica, y voy a hablar sobre la respuesta de la oración. La palabra oración, hermanos, esto se refiere a los momentos especiales de la oración en la que participamos en los periodos de devoción, porque hay que tener devoción para con Dios. En los periodos también de adoración con Dios, porque es oración y es adoración. Cuando usted ora, adora a Dios también y platica con Dios. Amén. Y le voy a decir algo, cada cristiano debe de tener tiempos de oración con el Señor. No únicamente cuando venimos a la iglesia. A la misma manera, de la misma forma que no únicamente adoremos a Dios cuando vengamos a la iglesia, sino que también durante la semana adoremos a Dios continuamente, hermano. Un adorador, hermanos, cuando viene a adorarlo el domingo es porque también ya lo adoró a Dios durante la semana. Pero me temo que haya gente que únicamente el domingo adora a Dios, y el domingo lee la Biblia, y el domingo ora nada más. Entre semana se le olvida orar, se le olvida leer Biblia, se le olvida adorar a Dios. Y no debe ser así. Debemos de adorar al Señor continuamente, orar a Dios continuamente. Aun cuando usted está, hermanos, quizás haciendo algún negocio, aún su mente usted la puede poner en oración, platicando con Dios. Ahora veamos estos detalles de que debemos de tener, y si lo puede apuntar, apúntelo, debemos de tener tiempos fijos para la oración. Momentos que apartamos específicamente o especialmente para la devoción de la oración y la adoración para con Dios. Puede ser en la noche, puede ser en la madrugada, puede ser durante el día, pero hay que tener oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día, hermanos? ¿Ha leído la Biblia, verdad? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y hubo a quien le molestó porque oraba a Dios, y ellos querían quitar a Daniel del puesto que tenía porque tenían celos de Daniel, y lo que hicieron fue que se quejaron en contra de él con el rey para decirle que Daniel, en lugar de pedirle a él, al rey, él
pedía a Dios y esto no les gustaba a ellos. Entonces, este fue el problema en que lo quisieron meter, porque él oraba a Dios. Ahora, permítame mencionarle, ¿se asustó Daniel por esto? ¿Qué hizo Daniel? Abrió las ventanas y siguió orando al Señor, platicando con Dios. Mire, hermano, yo soy testigo del poder de Dios, hermano, a través de la oración, hermano. Y sé que también usted me puede decir lo mismo. Usted es testigo del poder de Dios y que Dios contesta las peticiones, hermano. Dios obra. Dios obra, hermanos. Entonces, hermano, debemos tener tiempos específicos, tiempos fijos para orar con Dios, para hablar con Dios, para adorar a Dios. Momentos que apartamos exclusivamente para platicar con el Señor. Ahora, permítame mencionarle esto. Aunque uno puede hacer planes, hermanos, para el futuro, no debemos de estar ansiosos para nada. ¿Sí me escuchó? O sea, cuidado con la preocupación. Debemos de poner nuestras necesidades en las manos del Señor, platicar con Dios y soltarle todos nuestros problemas. Mateo 6:25, ¿qué dice la palabra del Señor? Veamos lo que dice la Biblia ahí. Perdón. Dice la palabra del Señor: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Note un punto allí. Está hablando de la comida, está hablando de lo que bebemos, está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de la vestimenta, está hablando de todas las áreas de la vida del ser humano. ¿Qué es la preocupación del ser humano hoy en día? Tener que comer, tener que vestir, y alguien dijo por ahí, y tener que gastar. Pero sin embargo, Dios sabe, ¿no?, de que nosotros necesitamos todas esas cosas. Así que el secreto de esta clase de vida es la oración y ruego. Vamos a entrar, hermanos, detalladamente en estos puntos. La ansiedad y la oración, hermanos, son cosas muy opuestas. Es como el agua y el fuego. La oración, hermanos, es de suma importancia y está basada, hermano, la oración en las promesas divinas. Está basada en la palabra del Señor, hermanos. Así que, hermanos, implicando devoción y oración. Entonces, un cristiano, hermanos, debe ser un cristiano que ore. Tiene problema en casa, ore a Dios, platique con Dios, presenten el problema a Dios. ¿Cuántas veces le he testificado yo a usted, hermanos, que aún en los detalles más pequeños de la vida, hermanos, Dios, hermanos, se complace en contestar esas necesidades que tengamos? Aún cuando hablamos de detalles pequeños, también hay detalles más fuertes o problemas más grandes en la vida. También Dios se encarga de resolver las situaciones más grandes de la vida. Pero pongámoselos en las manos de Dios, hermano. Ahora, la palabra súplica o ruego, esta palabra es una petición, hermanos, especial en momentos de necesidad personal y apelación a la misericordia de Dios. Ahora le voy a decir algo en esta noche. Hay personas como que no les gusta orar, pero tienen su teléfono suyo, lo conocen a usted, que usted es un hombre de oración, una mujer de oración, le llaman hermano o hermana. Hágame un favor, ore por mí, por favor, estoy muy necesitado. Pero es ingrato, nunca ora. Usted puede traer, hermanos, las rodillas todas talladas de estar orando al Señor, los pantalones rotos, pero él nunca ora. Se complace únicamente en avisarle a usted para que usted ore por él, para que Dios lo bendiga a él. Hay personas que llegan al punto de decir, hermano, yo quiero que usted ore por mí porque usted tiene más comunión con Dios. Pues es tiempo de que la iglesia toda completa tengamos comunión con Dios, porque la iglesia es del Señor, hermano. Amén, hermano. Así que, hermanos, esta es una oración de lo que aquí habla Pablo, de petición, de solicitud. Viene siendo un ruego intenso por uno mismo o en favor de otras personas, hermanos. Un ejemplo que le voy a dar en esta noche, un ejemplo de la iglesia primitiva.
en la oración. Hechos 1:14, dice la palabra del Señor: todos estaban unánimes, entregados de continuo, oiga bien esto, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Nota un punto: una iglesia que continuamente oraban a Dios, entregados de continuo a la oración. Casa de oración debemos de hacer, hermanos. Debemos de honrar ese nombre que tiene la iglesia, casa de oración, hermano. ¿Quién tiene problema en el matrimonio? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Hay problema en la familia. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios. Que Dios obre. Hay problema en el trabajo. Hay que orar a Dios. Dios obra, hermano. Hermano, me gustaría un día tomarnos un día, por decir así, decir, hermano, vamos a tener un culto un sábado, pero el culto del sábado va a tener 2 horas de testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de cada persona, hermano. Le garantizo que 2 horas no son suficientes para hablar de todas las cosas que Dios ha hecho en el correr del tiempo, cómo Dios ha obrado. El que esté yo de pie, se lo agradezco a Dios, porque cada día oro a Dios, clamo a Dios por mi vida, clamo por mi familia, clamo por la iglesia, hermanos, clamo por mi matrimonio, clamo por todo lo que soy. Busco a Dios, hermano, busco a Dios y oro a Dios también por la familia suya continuamente, hermano. Ahora, yo no sé si usted ora por mí. Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, hermano, la iglesia primitiva continuamente estaba entregada a la oración, comunicándose con Dios. Apunte esa cita, hermano. Otro ejemplo, la misma escritura nos enseñan que debemos de orar por todos los hermanos. Vaya la palabra, Efesios 6, 18 al 19. Yo creo que cuando usted vaya a casa, hermano, esta noche, si usted se pone a meditar en los hermanos, las hermanas que llegan a la iglesia, los hermanos, las familias, los niños, los jóvenes, va a tener tiempo para orar mínimo unas 2, 3 horas. Para aquellos que se le acaba rápido el repertorio en la oración y que ya no haya ni por qué orar, le voy a dar un consejo. Mediten las hileras de la iglesia, mediten las familias y comience a orar a Dios para que Dios las bendiga. Dice la Biblia: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Muy interesante, hermanos, la oración dentro de la iglesia del Señor. Ahora, sentimos, hermanos, en realidad una necesidad profunda e intensa. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Vamos ante Dios y le pedimos, hermano. Oramos a Dios, es decir, derramamos nuestra alma ante Dios en oración. Llegamos a enfrentar, hermanos, a una gran necesidad, y la única ayuda y la liberación, hermanos, posible viene directamente de parte de Dios. Por lo tanto, debemos nosotros de orar y vamos y le contamos en oración al Señor toda nuestra necesidad. Y lo voy a poner de esta manera: cuando oramos a Dios, lo hacemos como si fuéramos un niño. Oiga bien esto, que a veces llorando le suplica y le ruega por ayuda, le ruega por consuelo, le ruega por liberación, le ruega por la paz. Como cuando un niño se acerca al padre o a la madre pidiéndole de que le dé lo que necesita, así nosotros nos acercamos al trono de la gracia a través de la oración, hermano. ¿Tiene problemas en el matrimonio? Ore a Dios. ¿Tiene problemas, hermano, en la familia? Ore a Dios. Quizás haya una persona, un hijo, hermano, dentro de los vicios. Ore a Dios. Póngaselo en las manos de Dios. Pídale a Dios, hermano, de que Dios lo cambie a esa persona. ¿Tiene mal carácter? Usted ore a Dios para que le cambie el mal carácter.
Pero ¿qué es lo que hacemos a veces nosotros cuando hay un problema por ahí con alguien? Señor, cámbialo. ¿Por qué no le decimos a Dios también, cámbiame, Señor? ¿Cuánto cuando tiene un problema, clama a Dios, le dice, cámbiame, quítame este carácter pesado que tengo, Señor? Esto es bueno. Necesitamos, hermanos, utilizar la oración y platicar con Dios en medio de las necesidades. Ahora vaya a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, lo que dice la palabra del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de nosotros, hermano. Ahora, aquí hay un punto que vamos a hablar, la palabra peticiones. Esta palabra significa peticiones específicas y definidas. Peticiones específicas y definidas. Y lo voy a exponer de esta forma. Número uno, debemos de presentarnos ante Dios exactamente diciendo lo que necesitamos. Y no debemos de tener miedo, no debemos de temer de ser demasiado detallados con Dios, hermanos, o molestarle. Porque hay gente que llega al punto de decir que le molestan a Dios, que mejor no le platica mucho porque tiene miedo de que va a estar ocupado, que no le vaya a contestar. Hermano, Dios tiene la atención para cada uno de sus hijos sin importar el tiempo. Si es de madrugada, usted puede platicar con Dios. Si es a mediodía, usted puede platicar con Dios. Si es de noche, usted puede platicar con Dios. Él es todopoderoso, hermano, para escuchar cada una de nuestras necesidades, hermano. Yo le voy a hacer la pregunta: ¿cuántos de ustedes, hermanos o hermanas, cuando vinieron a Cristo, usted fue el primer convertido, la primera convertida, y de ahí en adelante usted comenzó a clamar a Dios para que Dios obrara en el hogar, para que el Señor comenzara a tratar con el corazón de su cónyuge? ¿No le ha pasado, a usted no le pasó eso? Una persona. Hay más todavía. Porque no todos se convirtieron el mismo día. A mí me tocó la gran oportunidad de parte del Señor de que el día que me convertí yo al Evangelio, cuando vino a los pies de Jesucristo, mi esposa también ese mismo día aceptó a Cristo en su corazón. Y es una gran bendición, hermano. Pero hay familias que todavía no son alcanzadas, que únicamente una persona en la familia es cristiana y los demás no. ¿Qué tiene que hacer? Ore a Dios, platique con Dios, póngase en las manos del Señor y llegará el tiempo donde Dios obrará en esa persona. Número dos, debemos de evitar preguntas. Oiga bien, porque tampoco debemos de evitar preguntas. No hay que evitar las preguntas, porque a veces creemos que son preguntas que tenemos temor de que el Señor no nos vaya a responder también, o decirle algo específico, y hay personas que dicen, mejor no le digo. A mí me ha tocado escuchar personas que me dicen, hermano, es que no sé si Dios tenga tiempo para mí. Hermano, si le dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice la palabra. Y son versículos muy específicos. Número 3, hay personas que con demasiada frecuencia, y estoy hablando de cristianos que temen con recibir la respuesta a una petición específica, y a veces se teme que si no responde no vamos a sentir débiles en lo espiritual, porque no hubo una respuesta de parte de Dios, y nos vamos a sentir como que no estamos bien espiritualmente. Y por eso Dios nos contestó, hermano, hable con Dios todos los días, platique con Dios. Está enfermo, ore a Dios, hermano. Y la Biblia nos enseña que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y lo dice la palabra, y la oración, dígalo fuerte, ok, puede mucho, dice la palabra. Ahora, voy a aclararle de que después de que usted ora, allá está el que todo lo puede, hermano, el que puede responder, el que puede contestar, el que puede obrar. Él hace las cosas, hermano, a su manera. Así que, hermano, debido a que Dios es omnisciente, oiga bien lo que voy a mencionar, el Señor, quizás pensemos de esta manera, que no necesita de ser informado de nuestro requerimiento, lo que necesitamos, pero a Él le agrada
de que nosotros declaremos en forma específica lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque así mostraremos, hermanos, al Señor nuestra impotencia, porque usted y yo somos impotentes, pero Él es todopoderoso, hermano, que Él nos puede ayudar a nosotros. Y también le podemos mostrar a Dios nuestra dependencia, de que dependemos de Él el 100%, hermano. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús llamó a aquel ciego Bartimeo, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué dijo el ciego? Ha leído esa porción bíblica, ¿verdad? Es obvio, él quería ver. Estaba ciego, él quería ver. Ahora, cuando menciono esto, lo que Jesús deseaba era escuchar la declaración, hermano, de parte de este hombre, donde manifestara que él no podía hacer nada por sí mismo y reconocer que solamente la mano poderosa de Dios podía responder a su necesidad. Y el Señor obró cuando el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Nota un punto ahí detallado de parte del Señor en la petición específica de este hombre que no podía mirar. Y el Señor obró. Ha habido ocasiones, hermano, cuando el Señor nos pone que debemos de orar por alguien, y es porque el Señor sabe exactamente lo que está pasando. Y yo lo invito de que cuando usted siente de parte del Señor el orar por una persona, ore a Dios por esa persona. Se cuenta, no es una ilustración, sino el testimonio de una iglesia en uno de los estados del norte de aquí, los Estados Unidos, de que un día un hermano de oración, se puso de pie y les dijo: hermanos, es necesario que oremos por ciertas personas y necesitamos clamar a Dios para que sea el Señor obrando, porque ellos están de misioneros ahorita y necesitamos oración por ellos. Se pusieron a orar. No recuerdo si eran unos 26 personas que pusieron a orar por aquellas personas que estaban de misioneros. Cuando pasa el tiempo, llega esa persona por la cual estaban orando y él empezó a testificar que hubo una noche donde lo rodearon muchas personas para matarlos a ellos, porque ellos predicaban la palabra y estaban de misioneros allá en otro país, me parece que era por allá en el África, y los iban a asesinar en esa noche a él y a la familia. Cuando él testifica esto, dijo: fue el día fulano de tal, el hermano que Dios le había puesto en su corazón de que hiciera oración por ellos, se pone de pie también y le dice: ahora entiendo exactamente la fecha que oramos tantos hermanos aquí en la iglesia, era exactamente cuando estaba pasando ese problema ya, que lo tenían rodeado a este hombre para matarlo. Ahora, déjeme le menciono de que luego sigue el hermano testificando, le dice: pero aquí está el testimonio. Dice de que cuando ese hombre que venía a matarme a mí y a mi familia, dice, llegó el día en que lo alcanzamos para Cristo. Dice, y vino y testificó allí con nosotros, estando allá en el África, dijo, y dijo: ese día veníamos dispuestos a quitarle la vida a usted y a la familia, pero no pudimos, porque miramos 26 personajes enormes, como tipos gigantes, algo extraño para nosotros, algo inusual, que nos causó temor y tuvimos que huir, y pudimos entender que era un ejército que había rodeado a su familia para protegerlo, para que nosotros a ustedes no lo matáramos. Nuevamente pregunta allí el hermano que pidió oración: ¿cuántos fueron los hermanos que se pusieron de pie a ayudarme a orar? 26 hermanos. Escuche esto. En pocas palabras, Dios envió un ángel, hermano, por cada oración que hubo en la iglesia,
en esa ocasión para proteger a aquella familia. Hermanos, Dios contesta las peticiones de su iglesia y yo lo animo, mi hermano, ore a Dios, hermano, y Él obrará a su debido tiempo, porque el poder está en los cielos y no aquí en la tierra. Dependemos de Dios en todo. Es necesario reconocer, hermano, que nuestro Dios es el único que puede ayudar, que puede suplir, que puede sanar, que puede hacer milagros, que puede obrar y que puede salvar. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ahora, voy a mencionar algo aquí, de que allí en el Marcos capítulo 10, versículo 51, está la respuesta donde Jesús le hace la pregunta a este hombre. Dice la palabra, y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Ramoní, el otro quizá le diga maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Y el Señor lo sanó, hermano. Ahora veamos la frase también con acción de gracias, porque aquí está una porción que dice de que cuando lo hagamos también nuestra oración, nuestras peticiones y las súplicas, que sea también con acción de gracias. Veamos este detalle, la frase con acción de gracias. Esta palabra es Eucaristía en el griego, que significa que agradecemos y alabamos a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que hace por nosotros. ¿Cuántos de ustedes cuando Dios los bendice le dan gracias a Dios? Hay mucha gente, hermanos, que Dios los bendice y nunca le dan gracias a Dios. ¿Sabe usted? Y es necesario que cuando Dios obre, dele la gloria a Dios, hermano. Dele gracias a Dios. Bendiga a Dios con todo su corazón. Ahora, nosotros respiramos, hermanos. Acción de gracias siempre por cada acontecimiento que hay en nuestras vidas. Sea de prosperidad o sea de sanidad, sea de lo que sea. Hermano, siempre debe haber acción de gracias en la vida del cristiano. ¿Por qué razón? Por esa gran misericordia que excede los límites de la gracia, hermanos. Dios es grande y abundante en misericordia, hermano. Su misericordia no tiene fin, su misericordia es eterna, hermano. Amén, hermano. Y dice la palabra que son nuevas sus misericordias cada mañana. Y déjeme decirlo en esta noche, hermano, el cristiano estrena todos los días, porque cada día tiene misericordias nuevas de parte de Dios. Y se lo voy a poner de esta manera. Yo no sé cuánto usted recuerda cuando usted era pequeño y que le compraban zapatos, se sentía contento con zapatos nuevos, porque estaba estrenando zapatos, ¿sí o no? Que yo creo que cuando caminaba, hermano, daba el paso usted y limpiaba el zapato porque se empolvaba, daba otro paso y volvió a limpiarlo, a otro paso, porque quería seguir con los zapatos nuevos siempre. El cristiano cada día estrena cosas nuevas de parte de Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana para cada uno de nosotros, hermano. Por eso haber siempre acción de gracias para con el Señor, venir con agradecimiento, hermano. Y le voy a dar un consejo, hermano. Cuando se trate de alabanza, únase en alabanza para con Dios. Cada quien le canta a Dios porque está agradecido. Aquí no hay con que yo vengo a cantarle a Dios por usted. No, yo vengo a cantarle a Dios porque yo estoy agradecido para con Dios. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que sucede muchas de las veces? Que hay gente, hermanos, que nada más uno canta y tres no. ¿Por qué? ¿Ha observado a la gente en la congregación? ¿O será que yo soy muy observador? Observe usted, hermano, en la hora de alabanza es necesario que toda la iglesia alabe, adore a Dios con todo el corazón, hermano. Amén. El Salmo 100, verso 4 al 5 dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia
y su fidelidad por todas las generaciones. Tres cosas importantes, hermanos, en cuanto a la acción de gracias. Y si lo puede apuntar, apúntelo. Primero, la acción de gracias, hermanos, manifiesta nuestra seguridad de que Dios escuchará y contestará la oración. ¿Cuántos de ustedes cuando ya oró a Dios, después de orar, comienza a darle gracias a Dios porque Dios le va a contestar? Aunque todavía no lo recibe, pero ya está dándole gracias a Dios. Porque tiene la seguridad de que Dios es fiel a su bendita palabra. Y vuelvo a mencionar, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Número dos, segundo, dar gracias por adelantado es un ejercicio de fe. Sabemos que la respuesta vendrá aunque no podamos verla o tener algún indicio de que viene en camino. Cuando usted pida a Dios, dele gracias también a Dios, porque la bendición viene en camino de parte de Dios. Amén, hermano. Hermano, Dios es bien bueno, hermano. Dios obra y responde según la necesidad de cada uno de nosotros. Tercera, la acción de gracias es una parte de la oración y no debe de estar ausente, hermanos, en el momento de la adoración. Hay que agradecerle. Quizá amiga, pastor, no tengo, agradezcale a Dios porque lo va a tener o por lo que Dios le va a dar. La gratitud, mis hermanos, habla de comunión con Dios, aprecio por lo que Él es y alabanza por lo que Él le dará. Es muy importante, hermano, esta porción bíblica, y que quizá muchas ocasiones la leemos únicamente a la ligera, pero es necesario, hermano, escudriñar las Sagradas Escrituras y entrar en los estudios bíblicos versículo por versículo, palabra por palabra, para saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas y qué es lo que Dios espera en cuanto a nosotros, en cuanto a la gratitud y agradecimiento para con Dios, hermano. Entonces, hermano, estas peticiones deben de ser conocidas delante de Dios. Deben de ser conocidas nuestras necesidades delante de Dios. Yo le voy a decir algo, hermano. Hay muchos problemas que se levantan a veces en las familias cristianas que nunca se solucionaron porque nunca oraron a Dios. ¿Sí me escuchó? Por ejemplo, un divorcio. Porque hay gente que no quiere platicar con Dios respecto al que quiere abandonar a su esposa o a su esposo, porque sabe que si platica con Dios, Dios le va a convencer de que no lo haga. Prefieren poner, hermano, ellos mismos lo que ellos quieren hacer, sus propias decisiones, sin consultar con Dios. Es importante, hermano, que en todo lo que hagamos consultemos con Dios antes que lo hagamos. De esa manera usted va a tener una respuesta de parte de Dios, porque va a haber ocasiones que Él le va a decir: no lo hagas, no lo hagas, o hazlo de esta manera. Pero Dios va a responder, hermano. Así que, hermano, aquí hay una porción, esta palabra, se han dado a conocer vuestras peticiones, esta palabra aquí, tal vez haya una sutil recordación de la presencia continua de Dios. O sea, Dios está con nosotros y en nosotros continuamente, poniendo nuestras peticiones delante de Dios, a saber de que Dios está con nosotros continuamente. No únicamente el domingo, hermano, sino aún también cuando nos vamos a dormir, ahí está Dios con nosotros, hermano. Mientras caminamos, ahí está Dios con nosotros. Mientras quizás diga: hermano, pero tengo un problema, eso quiere decir que Dios no está conmigo. Está con usted y le va a ayudar a salir en medio del problema, hermano. Ahora, en vista del conflicto que hemos estudiado aquí respecto a las personas que tenían problemas en las familias, en la iglesia de Filipos, Pablo probablemente, hermanos, está diciendo:
Cuando otros no os tratan bondadosamente, orad. En lugar de volverse ansiosos o preocupados por ello, hacédselo saber a Dios, hermano. Que su problema, por pequeño que sea o grande que sea, hágaselo saber a Dios, hermano. ¿Cuántos ustedes le van a hacer saber a Dios la necesidad que hay, o el problema que hay, o la situación que viene? Póngasela a Dios, hermano. Ahora, estas exhortaciones, hermanos, tienen un total sentido y entendidas en cuanto al contexto bíblico de lo que estamos estudiando. Aquí habla de la necesidad de resolver el conflicto. ¿Recuerda usted lo que hablamos de Bodia? ¿Quién era la otra? Ok. Había un conflicto ahí con ellas. Hablamos de algunos conflictos que había en la iglesia de los Filipos, pero este contexto da a saber que es necesario restaurar las relaciones malas, restaurar las malas amistades dentro de la iglesia. Y este es el caso especialmente, hermanos, cuando hay relaciones rotas. Escuche bien, este es el contexto. Cuando hay una relación rota, remítale el problema de su necesidad al Señor. Amén. Incluso, hermanos, en contextos en que hay voluntad de poner fin, hermanos, al conflicto que hay dentro de las familias, es necesario todo esto. Ahora vayamos a un punto. Aquí el consejo del apóstol Pablo es de no estar afanosos o no estar ansiosos, sino presentar a Dios nuestras peticiones, y se aplica bien a relaciones rotas. Y le voy a hacer una pregunta: ¿cuántas relaciones rotas no habrá dentro de los hogares? Hay muchas, hermano. Hay familias enteras con relaciones rotas, donde nadie se puede conversar uno con otro, no pueden hablar uno con otro porque la relación está rota. No hay confianza dentro de la familia. Es necesario poner también ese tipo de peticiones a Dios para que esas relaciones rotas, hermano, vuelvan a funcionar nuevamente, de que vuelva a recuperarse, hermano, aquella buena relación dentro del hogar. O quizás nunca tuvieron buena relación, pero es tiempo de iniciar una buena relación dentro de los hogares, pero con la ayuda del Señor. Amén. Ahora, la advertencia de hacer las peticiones con agradecimiento, observe este detalle, tiene mucho en común con el gozo, mucho. Y esto excluye las quejas y los lamentos. Oraciones del tipo del Señor, hermanos, por favor, o más bien pidiendo favor, o que cambie a otras personas que le molestan. Porque en muchas ocasiones le decimos: Señor, es que me molesta mucho el hermano o la hermana. Pero nunca nos podemos decir: Señor, a lo mejor yo molesto mucho a los hermanos, ¿y en qué estoy fallando? Porque lo crean o no a toda la gente le caemos bien. Porque hay ocasiones que hay comentarios que van directos para ofender a una persona. Pero hay comentarios indirectos que hay personas que fácilmente se pueden ofender. Y que es necesario pedirle al Señor: Señor, enséñame a hablar también en ese aspecto. Enséñame a conversar también. Enséñame a no ofender a las personas. Aunque hay gente que diga: es que yo soy muy claro para hablar. Permítame decirle, una cosa es ser claro y otra cosa es ser déspota. Y no debemos de ser déspotas dentro del cristianismo, hermanos. El Señor está en nuestras vidas. Aún por eso hemos de cambiar al Señor. Digo, orar a Dios para que Dios cambie nuestras vidas. Ahora, déjeme mencionarle algo. De que saber reconocer de que el Señor, aún aunque los problemas estén fuertes en la vida, reconocer que el Señor tiene todo el control en nuestras vidas, hermano. De que Él es soberano y tiene todo bajo control. Toda persona deberíamos de mirarlo de esa manera. La última, la promesa de paz. Verso 7, deme 3 minutos para terminar. Paso 1 se lo pago el domingo.
Dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La palabra paz, esta palabra en el hebreo es eirene, significa estar vinculado, estar unido, estar entretejido, significa tener garantía, confianza y seguridad en el amor y el cuidado de Dios para con nosotros. Significa tener un sentido, una conciencia, un conocimiento de que Dios, apunte este punto que lo voy a mencionar, de que Dios proveerá. ¿Sí me escuchó? De que Dios proveerá, de que Dios nos liberará, de que Dios nos guiará, de que Dios nos alentará. Porque hay personas que hay ocasiones, hermano, que están, hermano, muy desanimados en la vida y es necesario pedir a Dios que nos aliente. De que Dios nos fortalecerá, de que Dios nos salvará. Esto es la garantía de lo que estoy hablando en cuanto a Dios. De que Dios nos sostendrá, de que Dios nos dará vida real tanto ahora y para siempre. Una persona, hermano, puede experimentar la verdadera paz de Dios solamente si camina y se mueve en oración. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué? Únicamente Dios puede liberar, y se lo aclaro esta noche. Únicamente Dios puede liberar al hombre y las circunstancias más severas y las tragedias que vengan en la vida. Nadie más puede liberar más que Dios. Ahora, solo Dios, hermanos, puede infundir garantía y seguridad dentro del alma del ser humano. Nadie más. Habrá buenos médicos para curar, hermano, alguna enfermedad en cuanto a lo físico. Habrá buenos especialistas, pero nadie en esta tierra es especialista como lo es Dios. Así que, hermano, la maravillosa promesa de la paz de Dios es doble. Ya estoy terminando. Número uno, la paz de Dios traspasa todo entendimiento. Va más allá, hermanos, de cualquier cosa que podamos pedir o pensar. Sobrepasa todas nuestras imaginaciones. Ahora piense, hermanos, en la situación más terrible que usted se pueda imaginar. Pero ahora también piense en la paz que quería al atravesar las pruebas. Porque para que haya una prueba en la vida hay que tener también en nuestra mente que es necesario tener paz para atravesar ese tipo de prueba que se nos presenta. En experiencia real, hermanos, la paz de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que pudiéramos nosotros imaginarnos o comprender. Así que, hermanos, lo que la paz de Dios hace es llevar al creyente fiel a través del medio de la prueba, oiga bien esto, y la situación en esta vida o en las tribulaciones que tenemos en medio de la vida. Para esto es importante el que usted y yo tengamos esa paz en nuestra vida para poder pasar las tribulaciones, para poder pasar las pruebas que enfrentamos continuamente en esta vida. Hermano, Dios no nos deja solos. Dios no nos deja solos. Siempre está con nosotros. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuche. En el mundo tenéis tribulación, dice otra versión, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero note el detalle, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación o aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. ¿Había meditado usted en esa porción que habla de esa paz en medio de la tribulación, en medio del problema? Esto es muy importante, hermano. Así que, hermanos, en segundo lugar, el último punto, la paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes. La palabra guardará, porque hay una palabra ahí, es una palabra militar que significa guarnecer.
hacer guardia y proteger. Este es el significado de la palabra: y la paz de Dios os guardará. Ahora note este detalle, lo voy a volver a repetir. La palabra guardará, en el griego esta palabra es prouresei, es una palabra militar que significa guarnecer, hacer guardia y proteger. Oiga, ¿no es grandioso esto? Que cuando está esa paz en nuestras vidas, Dios nos está protegiendo, Dios nos está guardando. Ahora, la paz de Dios es como un soldado calificado que guarda y protege la más preciosa posesión de Dios, el corazón y la mente del cristiano. Mas aún sin embargo, mis hermanos, Dios solo puede guardarnos mientras estamos en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, tenga la seguridad de que Dios lo guarda, de que Dios lo protege, porque este es el significado de la palabra guardará. Una palabra militar que significa guarnecer. ¿Sabe lo que es guarnecer, hermano? Se lo voy a poner de esta forma. Yo me recuerdo en casa, mi padre tenía lo que eran tractores para trabajar en las labores, la agricultura, pero también tenía caballos que utilizábamos para pegarlos en los arados donde no podían entrar los tractores, para sembrar también. Pero había le decíamos guarnés, que le poníamos a los caballos para poder pegarle el arado. Se le ponía lo que venía haciendo, le decíamos palotes, le decíamos a unas cadenas, llevaban también lo que venía haciendo el filete. ¿Saben lo que es filete? ¿Ok? Donde lleva una forma, sí, que aparte de eso lleva algo que lo tapa los ojos así para los lados, para que no va viendo para los lados. Y luego se le ponía los palotes para ponérselo al arado, pero había también, hermanos, algo que se le ponía al animal. Era un tipo de, como algo de cuero, pero rellenado de zacate por dentro, para que no lastimara al animal. Decíamos un collar. Entonces ya cuando habla usted de collar, el filete, la guarnición, entonces era de cuando decía mi papá: ya está listo el tronco enguarnecido para ir a trabajar. Decíamos: ya está listo, está preparado. Entonces un soldado es un soldado que está preparado en todos los aspectos, lo que necesita para ir a pelear. ¿Me explico? Para cuidar, para guardar. Entonces de esta manera Dios, hermano, en la palabra Dios guardará, Él hace más bien guardia y protege nuestras vidas, hermano. Amén. Verso en Isaías 26, 3, 4 dice la palabra: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Oiga, esto es grandioso, hermano. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando del poder de Dios, estoy hablando de quién es Dios, hermano. Podemos reconocer la paz de Dios, hermano, únicamente si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador y solo caminamos en comunión con Él. Así que estar en Cristo significa andar en Cristo, vivir y moverse y tener nuestro ser en Él. Por último, Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que Dios me los bendiga en esta noche, hermanos.